Se hizo una reforma de la ley de disciplina financiera que faculta a los estados a acudir a una deuda extra o bien de renegociar la que ya tiene con el propósito de hacer frente a contingencias sanitarias, entre ellas el COVID o a desastres naturales. O sea, por una ventanilla retira el Fonden y por el otro abre la posibilidad a que los estados adquieran más deuda. Fíjese, ¿hacia dónde podría ir este asunto? Le preguntamos esto a Jesús Delgado, maestrante en materia de periodismo financiero, económico, que tiene un punto de vista muy interesante porque Jesús ha seguido muy de cerca el asunto de la deuda nacional y de los estados. ¿Cómo estás, Jesús? Gusto en saludarte, muy buen día. Eduardo Torres Blanca, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues sí, tenemos aquí un pequeño problema, como bien acabas de decir. El Congreso Federal lanzó a estados y municipios una especie de torito con las modificaciones a la ley financiera para poder contratar deuda en caso de emergencia. En este caso, pues, te comento, creo que ni la Bartola la tuvo tan difícil, ¿no? O van a tener que hacer algo o contratarla como administradora de sus presupuestos, la famosa Bartola de Chava Flores. Con esta medida pues van a ver cómo responden a las necesidades planteadas por la pandemia del COVID-19 y la consecuencia de reducción de más o menos 5% de recursos del gasto federalizado para el ejercicio fiscal del próximo año. Esto significa que las entidades no dispondrán de cerca de 108.521 millones de pesos respecto de este año, de lo que están ejerciendo, ¿no? El gasto federalizado, como sabes, son las transferencias federales vía participaciones, aportaciones, convenios, subsidios y gastos para protección en salud, y en total, pues el próximo año se distribuirán 1.867.338 millones. Para este año se proyectaron 2.050.772 millones de pesos. Ahí se ve la diferencia. Esto quiere decir, en términos así muy descalzos, que los gobiernos estatales y municipales se verán sometidos primero a esa muy conservadora política de la Bartola, ¿no? Ahí te dejo esos 2 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz, como cantaba Chava Flores, bien recordado, que todavía exigía para una lipuz, hoy lo que conocen generacionalmente como los drinks. Y segundo, a optar por los costos políticos y económicos que suponen la contratación de un mayor pasivo, enfrentar las vengadas reservas ahí de la clientela electoral que van a tener el próximo año, en el próximo proceso, que es año electoral, como se sabe, ¿no? Uh-huh. En este sentido, pues bueno, diríase que la pandemia ha venido a evidenciar todo lo que mal se ha estado manejando en asuntos de economía y de salud y muchas cosas, ¿no? O sea, eso apuntaría, Jesús, a que quizás el gobierno ha decidido no hacer frente directo a la necesidad de recursos para atender las contingencias. Deja en manos de los estados la solución y para ello le abre la puerta del endeudamiento. Sí, porque además los estados vienen presentando varios problemas. Primero, tienen una deuda que se ha venido incrementando en los últimos 15 años de una manera exponencial bastante fuerte. Un aumento de más o menos 105.5% en los últimos 15 años. Pasó de 450.400 millones de pesos a 147.402 millones de pesos. Los municipios pues también tienen un serio problema, que también les abrieron la puerta ahí para endeudarse, y en los últimos 10 años, por ejemplo, se incrementó de 14.621 millones de pesos a 441 más o menos en el año pasado, ¿no? Pero este primer trimestre, de este año. Pero el problema se viene arrastrando desde hace mucho más, ¿no? Porque los estados y los municipios vienen presentando un problema de ¿cómo se llama? De recaudación de impuestos. Han estado... Sí, no, o sea, no recaudan, los estados no recaudan, le han echado la flojera, no se cruzan de brazos y no cobran impuestos. No, es esto que los especialistas dominan como pereza fiscal, pero tanto las entidades como los municipios, que para el próximo año dependerán de los dineros federales hasta 87% para ejercer su gasto,
solamente recaudan alrededor del 13%, ¿no? Eso es lo que calcula, por ejemplo, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CEP, que solamente el 13% de los presupuestos de los estados estará integrado por recursos propios, o sea, eso generado por su tarea recaudadora, y esto pues no es obviamente nada más pereza fiscal, esto es francamente una holgazanería fiscal, ¿no? Bien. Y bueno, pues esto lo podemos ubicar muy claramente en la conveniencia electoral antes que en la capacidad recaudatoria. Y pues es una estrategia bastante evidente, ¿no? Estiras la mano, exiges y escurres el bulto, culpando a otros de incrementos de impuestos para procurar salir sin daños ante la clientela electoral, ¿no? Bien. Los estados no han salido, hablando en términos pandémicos, de su cuarentena fiscal durante los últimos 20 años e igual están los municipios. Tendrían que sacudirse las pantuflas para salir a reventar, a recaudar y tener ahí una disponibilidad de recursos, pero no los tienen. ¿Qué van a hacer? No sé si muchos municipios van a salir y estados se van a endeudar. Ese es precisamente el problema que estamos anotando con tu participación. Es un asunto delicado que tendremos que seguir atendiendo. Te agradezco mucho, Chucho, que estés con nosotros y que nos des este punto de vista que nos pone una alerta en un asunto fundamental. Muchas gracias. Que estés muy bien, Eduardo. Hasta luego. Muchas gracias.